Hola, soy la doctora Silvia Cabrera. En mis años de experiencia con la medicina integrativa y del envejecimiento, he aprendido de grandes maestros y he conocido a personas muy interesantes, colegas que me han dejado una enorme huella. A ellos entrevisto para abordar temas de interés sobre salud, prevención, tratamientos y otros temas muy interesantes. Gracias por compartir el gusto por platicar y el deseo de saber y conocer cada vez más. Hola a todos, buenas tardes. Tengo el gusto enorme de estar en conferencia con mi amiga, la doctora Leila Abud. Ella es una doctora argentina que nos une muchos años de una amistad, de trabajar juntas en algunos proyectos de docencia. La doctora Leila Abud es una de las grandes médicas que existen en Argentina, que hace medicina estética, que hace medicina del envejecimiento, medicina ortomolecular. Es una persona que domina muchas áreas de la medicina que nosotros le llamamos integrativa, de este enfoque, digamos, de ver al individuo en todos los aspectos que tiene, ¿no? Entonces, yo conocí a Leila hace algunos años justamente en Buenos Aires. Yo tuve la satisfacción de darle un curso Sí. de un fin de semana y la verdad es de que desde ese día tuvimos un clic porque a mí me gusta mucho los profesionistas que se mantienen siempre actualizándose, estudiando, que le fascina lo que hace y que hace unas cosas bellísimas. Y por eso justamente te invito hoy, Leila, para que compartamos, para que dialoguemos sobre algo que yo veo tus trabajos y la verdad es de que me enamoro de las cosas que haces con los materiales inyectables de relleno. Ella a veces comparte algunos trabajos que hace con sus pacientes. Claro, los pacientes le permiten porque están orgullosos de lo que les haces en su carita. Y entonces, por eso yo quería platicar contigo para que intercambiemos sobre todo algunos mensajes de alerta, algunos mensajes para los pacientes, porque ciertamente ahora todo mundo cree que es muy fácil o que no es peligroso poner un material de relleno, un inyectable. Y entonces No, yo quisiera que tú nos comentaras cuál es tu punto de vista al respecto. cómo no. Primero, gracias por la invitación y por la presentación. Yo puedo resumir a Silvia como mi gran profesora que me abrió muchas puertas al enseñarme en ese famoso fin de semana de Full Immersion al lado de ella y me hizo enamorar de una parte muy importante de mi especialidad. Siempre fue como una guía, una estrella. Todos los médicos tenemos una estrella arriba que nos guía. Y ella es una para mí. Así que, Silvia, te quiero mucho. Gracias. Y de nada. Y bueno, hablando del tema de inyectables, sí. Lamentablemente uno usa mucho las redes sociales que pueden tener, son un arma de doble filo, digo yo, porque no solamente en lo que es a materia de inyectables, sino hasta los que hacemos wellness, medicina del bienestar, y vemos colegas que también mandan a tomar suplementos sin tener eh, una base adelante al paciente para saber a quién le están recomendando determinados suplementos por vía oral que creen que son inocuos porque son vitaminas y minerales. Lo mismo sucede con los rellenos, que vemos cómo se autocolocan Botox o vemos gente que no es médica y hay un tutorial en YouTube de cómo agarran la jeringa y explican qué aguja va y cómo lo ponen. Y a mí realmente me pone muy nerviosa, para no decir que saca lo peor de mí, vos ya me conocés, eh, porque
A todos nos gusta tener la belleza en la mano, a todos nos gusta tener acceso a tener bien nuestro ángulo facial, nuestra boca, una arruga que apareció que antes no estaba, una nariz mejor definida, pero para eso estamos los médicos y para eso nos entrenamos día a día y hacemos anatomía cadavérica, mínimamente cada 2, 3 años un curso de anatomía cadavérica, sabemos qué contiene cada relleno, pero lo más importante del buen inyector, del buen médico inyector o el buen médico estético, no es tanto su técnica, sino si sabe resolver el problema. Ese es el punto. Puede haber, como vos mencionaste, eh, gente no de la salud que haga un labio, que haga una nariz, y eso está muy mal, pero tampoco saben cómo resolver llegado el caso. Por ejemplo, de que haga una nariz y el paciente empiece a ver mal, quiere decir que lo está dejando ciego. Entonces, ¿qué hacer ante la complicación? Yo cuando doy clases de relleno, sobre todo de fillers, lo primero que les enseño a mis alumnos médicos, por supuesto, es qué hago, qué tengo que tener en mi kit de emergencia. Y después enseño a colocar un relleno. Es como cuando éramos jóvenes que usábamos el tricloroacético y primero nos enseñaban a usar el neutralizante. Hoy eso quedó en el olvido. Pero primero había que preparar el neutralizador y después colocar el ácido. Acá igual. Primero tenemos que tener nuestro kit, ser médicos, estudiar, saber la reología de lo que estamos usando, si es un hialurónico, si es hidroxiapatita de calcio, si es un bioestimulador, qué tipo de bioestimulador, en qué plano de la cara lo tengo que colocar para no dejar un granuloma. No es fácil. No por nada uno cariñosamente cuando va a hacer una nariz, un labio, teniendo cada vez más experiencia, cada vez se encomienda a más santos, porque sabe lo que puede suceder. Y uno dice, pero ¿cómo tenés miedo? No, no es que uno tiene miedo. El ignorante no tiene miedo porque no sabe lo que hay abajo. Entonces se manda, lo dije muy en porteño, se anima y lo hace. Así es. Eh, en cambio, los que estudiamos y estudiamos sabemos dónde está la rama terminal de tal arteria, qué pasa si pongo un relleno que no es en la punta de una nariz y retiene mucho líquido, ese relleno porque no es el adecuado, entonces puedo hacer una necrosis por compresión, no por haber enhebrado a la arteria terminal o a la arteria en sí. ¿Qué pasa si la paciente me llama a los 6 meses hoy porque tiene un nódulo en la marioneta? Y yo tengo que saber que esto ahora está descripto a raíz del COVID, de las vacunas del COVID, se están viendo casos de reacciones cruzadas, pero como sé colocar un relleno, tengo que saber cómo darle esa solución al paciente. Si no, no hay que agarrar la jeringa Por supuesto. directamente. Es que, mira, es tan común, inclusive creo yo que un curso para los médicos, por ejemplo, un curso de unas horas tampoco te capacita Para, para poner un relleno, por ejemplo. Una de las zonas muy, muy complicadas y que uno debe de saber la anatomía perfectamente es, por ejemplo, en las ojeras. Yo he visto muchísimos problemas de algunas colegas que lo hacen. Porque es importante, como dices tú, saber la anatomía. Tú recientemente acabas de venir de un curso que trabajaron en cadáveres, ¿verdad? Que estuviste en Italia. O sea, esto es importante porque se necesita tener conocimiento del terreno donde estás trabajando, de qué material es el que utilizas. No donde sea vas a utilizar aguja. En algunas zonas es mejor utilizar una cánula. por Eh, supuesto. lo que dices es muy importante, saber cómo resolver un problema. Y algo creo yo también agregaría, Leila, no sé qué opines tú, es que uno debe de escoger al paciente. El paciente generalmente viene y te dice, yo quiero que me rellene el surco de aquí, el nasogeniano, esto que Ah, les molesta mucho. Y sin embargo, uno debe de ser capaz de decir al paciente, no, es que las cosas, yo no voy a empezar a hacer una armonización rellenando surcos, sino voy a trabajar
como lo indican ahora las nuevas técnicas. Por supuesto, hoy cuando yo era joven, yo hace 26 años casi que me dedico a hacer fillers, cuando usábamos biopolímero porque otra cosa no había y había otro material que se llamaba Artecol, que era un colágeno animal que podía provocar alergias, estaba muy de moda rellenar primero los surcos. Yo hasta el día de hoy relleno surcos. ¿Cuándo? Cuando ya terminé con el resto. Cuando primero reposicioné el paquete malar, el paquete cigomático, el paquete del gonion, cuando ya reposicioné la cara, sea con un relleno, sea con un hilo eh, o con un bioestimulador, hoy están de moda y llegaron para quedarse, pero dije mal la palabra moda, realmente reemplazan muchas veces la cantidad de jeringas de hialurónico que uno necesita colocar porque al tener un efecto tighting en la piel y tener un efecto de generación de colágeno y de elastina, esa paciente o ese paciente necesita menos jeringas de ácido hialurónico. Entonces, cuando el paciente, como vos bien decís, viene por el surco, que es lo que más molesta, el surco nasogeniano, es algo que el paciente lo ve, hay que explicarle, hay que saber explicarle al paciente, como vos decís, decirle no, pero no en muchas cosas. Cuando te vienen con un labio de Instagram y te dicen quiero este labio y esa paciente tiene un labio sumamente finito, donde sabés que ese labio no lo podés trabajar tampoco con una aguja para hacer la eversión, que lo tenés que trabajar con una cánula, porque la paciente tiene más edad que la paciente de la foto, porque tiene otra anatomía distinta, otro número de medidas antropométricas en la cara de la paciente que no coincide con la foto que nos están mostrando. Entonces, si el paciente no lo sabe entender, bueno, está nosotros los médicos decir que no, y si otro colega toma la posta y toma a ese paciente, no le va a resultar beneficioso. En las ojeras sucede lo mismo. Si yo tengo una paciente con una patología de base, como puede ser el hipotiroidismo o un montón de patologías que hacen que mis ojeras se inflamen a la mañana y se deshinchen por la noche, y yo veo que no son ojeras que vayan a tener éxito, en vez de colocar hialurónico, tengo otras alternativas si la paciente no quiere llegar a una cirugía plástica. Saber decir que no es, creo que, el pilar fundamental para el éxito de un buen médico inyector, porque es la mano nuestra, es nuestra firma y porque nos ahorramos un problema, porque volviendo al ejemplo del surco nasogeniano, ese paciente le podemos dar un aspecto de mandril en la cara. Sí, Si es vamos a tan común, es lo que vemos mucho en internet, ¿no? Esas por caras un supuesto, poco modificadas o muy modificadas. lo que hoy se conoce como pillow face. Y la verdad que ya no es una moda, sino que queremos volver a lo natural, una paciente de su edad, bien llevados, o chicas jóvenes que sigan pareciendo chicas jóvenes. A veces, cuando uno hace un labio muy exagerado, un pómulo muy exagerado, uno piensa que esa paciente tiene más edad de la que tiene, quizás es una niña de 20 años, 22 años, y parece de 35 o 40 años por la cantidad de modificaciones, por seguir un parámetro que no está adecuado en la cara de ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve, con lo que uno transmite, con lo que los influencers transmiten como belleza, porque ellos no saben lo que es el número phi, no saben lo que es la armonización facial global, no saben que no todos los pacientes pueden acceder a un hialurónico porque quizás su cuerpo lo rechaza, porque quizás no al hialurónico, usualmente no es rechazado un hialurónico, pero como vos diste el ejemplo de la ojera, si yo tengo una ojera patológica, una ojera de una paciente con una enfermedad de base, y le tengo que decir, no te puedo rellenar porque te va a ir mal, vas a tener más retención de líquidos, vas a tener más edema malar y me va a costar mucho quitártelo. El paciente lo va a entender. La relación médico-paciente es primordial en esto. Yo creo que es la base de esto. Sí, Eh, sí, una de las cosas es que yo creo que también como esto de alguna manera va dirigido a el público en general,
Yo siempre les comento a los pacientes que cuando vayan a alguna otra parte, no necesariamente tienen que hacerlo conmigo, pero cuando vayan a una parte a aplicarse o hacerse un tratamiento, lo fundamental es que sepan que hay riesgos en muchos de los procedimientos. Y ya dijiste tú una cosa que es muy importante, que, por ejemplo, la intervención en algunas zonas, zona de peligro, puede provocar ceguera. Totalmente. O sea, hay zonas que nosotros, que digo, hemos tratado de mantenernos estudiando, de estar yendo a cursos, de ir a buscar el conocimiento, sobre todo en estos talleres donde se trabaja con cadáveres, donde puedes ver, puedes hurgar en las profundidades de una cara para saber qué es lo que en un momento dado tú puedes provocar. Entonces, en esas zonas de peligro son muy importantes, como son el entrecejo, por ejemplo, lo que me dices de la nariz. Claro que sí. Los surcos inclusive pueden llegar a ocasionar que se vaya algo de ácido hialurónico vía un vaso y causar un problema grave. No sé, yo creo que eso la gente debe de estar en conocimiento de que no todo es inocuo. No, es que la verdadera medicina estética no es inocua, por eso a veces, no sé, allá en México, acá en Argentina, hay hasta promociones que con la misma jeringa que hacen la nariz, por ejemplo, te pueden hacer los labios. Y yo me quedo pensando y digo, no puede ser nunca esto, porque eh, yo sé que hay mucha gente que nos escucha que no es médica, pero para los que no son médicos, sepan que la cantidad de hialurónico en peso que tiene una jeringa para hacer una nariz es a veces el doble de miligramos de ácido hialurónico que se necesitan para hacer un labio. Voy a ser más específica. Una jeringa de un ácido hialurónico para una nariz tiene aproximadamente entre 24 y 30 miligramos de ácido hialurónico por mililitro. Y en un labio, como mucho, usamos 20 para ser muy específica. ¿Por qué? Porque si yo pongo un ácido que va contra un hueso, eh, nunca va a quedar lindo en un labio porque lo va a dejar rígido, la paciente no va a poder hablar bien. Eso sería antiestético, sería hasta lo de menos, era lo que te digo. Eh, y aparte queda mal, pero si a eso le sumamos que no conocemos la anatomía del labio y nos metemos de frente con la aguja mostrando en un video cómo se hace en un tutorial de YouTube, eh, y llegamos a agarrar la arteria labial, esa arteria labial va a tener conexión con la arteria de la columela, que es la columela es esa parte de la nariz, entre la base de la nariz y la punta, que a su vez también va a tener conexión con la arteria facial, que también tiene conexión con la angular de la nariz, y hacemos literalmente un desastre. Y Sí. nos tenemos que dar cuenta en el momento, no podemos esperar a que el paciente nos llame 3, 4 días después con ya toda una necrosis. Cuando es en el momento que uno tiene que darse cuenta que se pone pálida la piel, que no hay relleno capilar, que tenemos que actuar inmediatamente con hialuronidasa. América Latina, gracias a Dios, tenemos aprobadas un montón de hialuronidasas. En ese aspecto vamos muy adelantados contra otros países como Estados Unidos, que recién ahora las están aprobando, y nosotros que tenemos más experiencia en eso, y vienen muchos colegas de otros países a aprender acá, eh, hagamos los cursos. Yo repito, van a ser 26 años que inyecto y entre la pandemia hasta principios de este año debo haber hecho 4 cursos más de rinomodelación one-to-one con otros profesores de renombre en mi país, y me fui a Italia a hacer un curso de anatomía cadavérica. ¿Por qué? Porque siempre se descubre algo nuevo, siempre se hacen protocolos. Ya hoy se sabe que tocar una ojera con una aguja es medio una locura. Así es. Eh,
claro, hasta el mismísimo doctor Di Maio, que siempre trabajó con agujas, hoy enseña la ojera con cánula. Eso Totalmente. no, claro, no implica que no vamos a provocar un daño, pero lo disminuimos casi en un 70%. ¿Cómo? Igualmente, sabiendo en qué plano estamos, en qué plano de colocación estamos. Porque por más que use cánula, si yo puse un ácido hialurónico de muy alto peso molecular, bien superficial, a esa paciente le voy a dejar 2 chorizos azules como mínimo que van a quedar realmente muy mal, peor que la ojera que tenía la paciente. No, cómo usar una aguja en la zona glabelar, como vos bien explicabas, Sí, la saber zona que ahí la... clavelar es la zona que tenemos arriba de la nariz, porque mucha gente no sabe En qué es el, la clavelar. en el entrecejo, esas El arrugas que nos entrecejo. hacen de enojada, el ceño fruncido. Ahí la arteria, por más que está naciendo en el hueso y se hace superficial al 1,5 cm, 2 cm por arriba de las cejas, es una zona que igualmente tiene que ser un inyector súper especializado, hacer una pattern technique, una técnica muy superficial, e igualmente con la toxina botulínica, si no lo podemos resolver, hay un montón de mesoterapias más que si llegamos a tocar algo, al ser líquidas no corremos tanto riesgo, pero tiene que ser un médico muy entrenado y un médico con criterio. Y los pacientes, el mensaje es una frase que diría mi abuela, que lo barato sale caro. Así es. O sea, y es así, lo barato sale caro. Uno no cobra caro o precios inaccesibles porque sí, los productos son caros, y esto lo digo para toda América Latina, si nos escuchan, estamos viviendo una situación, todos los países de América económica fuerte, y los productos son importados y vienen en dólares y son caros. Entonces, nunca puede haber un producto como toxina botulínica o como un relleno más barato que hacerse las uñas de acrílico o las mechitas en una peluquería. Primero por el trabajo del profesional médico, hay que valorar, uno estudió, uno se capacitó y uno se deja la vida por sus pacientes. Segundo, el producto en sí es caro. Tercero, el expertise vale mucho de un médico. Y cuarto, porque uno pone el producto que va y no Así es. comparte con otra paciente. Y uno tiene que abrir el producto delante del paciente, darle la etiqueta, porque si uno se muere al otro día, el paciente tiene que saber, yo fui una doctora, pobrecita, que en paz descanse, que me puso esto y acá está la etiqueta con el producto, qué usó, qué no usó, y eso es la base de la confianza. Entonces, esto no es una práctica de peluquería, esto es una práctica médica sin demerecer el trabajo, estamos hablando de dos cosas. Yo es como que si a mí me dan un tinte para hacer el pelo, lo más probable es que yo haga un desastre porque No soy lo sabemos malísimo. hacer. No Exacto. nos capacitamos para eso. Por eso sí es importante y es una cosa que yo siempre hago. Les doy la etiqueta, el lote de lo que Exacto. viene del producto, porque es importante que sepan qué se le puso, porque si van con otra persona, a mí me ha sucedido, y seguramente a ti, que vienen Sí, a contarme que se pusieron un relleno, no sé qué, y no saben ni qué le pusieron. No saben exacto. ni qué yo les enseño, por ejemplo, la cánula, en esta zona va una cánula porque esta es una zona de peligro, tal. O sea, yo en lo personal, Leila, yo no hago algunas zonas de jamás el entrecejo. ¿Por qué? O sea, con un relleno. ¿Por qué? Porque a mí me gusta irme a dormir tranquila. No, Entonces, por supuesto. prefiero mejor definitivamente no tocar estas zonas o hacerlo como tú dices, con otras técnicas que no son peligrosas y que nos pueden ayudar mucho. Por Pero supuesto, yo además, sí, sí. No, yo en algunas pacientes lo hago muy superficial, tomando mis recaudos, microgotas, estoy con un hisopo en la mano y estoy con la jeringa en la otra y voy tocando para ver la velocidad de relleno capilar que tiene esa piel en ese momento. Tengo
pero sí, el dormir tranquilo y darle también al paciente, decirle, mira, ante cualquier signo de alarma, por favor, no dudes en comunicarte conmigo, no esperes. Un médico serio hace ese tipo de secuencias. Este es el número del consultorio, este es el número de mi asistente, este es mi número. Depende cada médico cómo se maneja ante cualquier síntoma de alarma, un dolor persistente que no se va, una coloración que no te gusta, algún síntoma que ves que no es normal, comunícate, no es molestia, yo te coloqué el producto, yo lo puedo resolver. Entonces, eso es, pienso yo, la manera de, acá yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, me pasó esta desgracia y me bloquearon el teléfono. Doctora, no sé lo que me pusieron. Y decirme hace 13 años y yo creer, este ejemplo fue tremendo porque la doctora que había colocado el relleno es una excelente médica en Argentina y había colocado un relleno hace 13 años de ácido hialurónico. Y cuando la paciente a mí me dijo hace 13 años, le pregunté curiosamente de quién se trataba, me dijo el nombre de la colega. Como es una colega muy respetada, yo sabía que no podía hacer otra cosa que hialurónico, pero me ponía loca pensar que habían pasado 13 años del relleno. Efectivamente, le mandé a hacer una ecografía de partes blandas, era ácido hialurónico, y con hialuronidasa lo disolví. Yo subí esa foto a Instagram de cómo disolví, pues le había migrado del surco nasogeniano a la zona del bozo. Entonces parecía como si fuese Maggie Simpson la parte del bozo de la paciente. Entonces, a veces uno cree que es hialurónico y que dentro de un año se va o 6 meses, depende de la marca, y no. Aquí yo tuve un ejemplo de 13 años de un hialurónico de excelente calidad, era francés, de un puesto por una colega excelente en su trabajo, eh, y por suerte la paciente tenía el papelito de lo que le habían colocado. Mira. Entonces eso me da de poner una cánula y de poner una aguja y poder disolver, esperar que se disuelva todo, rehacer la zona, y eso es la tranquilidad. Me lo hizo tal colega suya y sé cómo trabajan. Uno por eso pregunta quién lo hizo, porque a veces me llegan pacientes de Estados Unidos que como son azafatas, van de un país a otro y no, me lo hice en tal lugar, en tal otro, me cobraron $100 el relleno y uno se queda como diciendo $100 ni siquiera, ni en Argentina cubrimos el costo de media jeringa siquiera. Y o se me fue del todo, o doctora, esto está duro y se me hicieron bolitas y uno sabe que eso es o silicona o un producto no autorizado para la inyección de partes blandas. Entonces, es muy importante ver quién, no sé, en manos de quién vamos a ponernos. Y si el doctor dice esto no te lo hago, es porque no hay indicación o es una zona muy peligrosa o el doctor lo presiente, sabe que puede suceder algo. Cuando uno no está convencido de algo, no lo hace. Yo por lo menos no lo hago. Si yo veo una nariz que es indicación para un relleno de hialurónico, pero algo dentro mío me dice no, no la toco. No la toco porque sé que algo va a pasar. Es que Eh, esa sensibilidad y además creo que, y de alguna manera para finalizar nuestra charla, Leila, yo creo que algo que también debemos de tener los médicos que hacemos medicina estética es justamente el sentido de la belleza, de la estética, de la armonía. obvio. Y eso yo creo que es sensibilidad, pero es también, de alguna manera, ver cosas bellas. Eh, a mí, en lo personal, creo que me ha servido el hecho de que me gusta mucho el arte, ¿no? Me gusta ver la belleza en las expresiones de en esas expresiones de los artistas. Entonces yo creo que se requiere también esa sensibilidad para decir, tú quieres los labios de Angelina Jolie, pero no eres Angelina Jolie. O sea, tu cara no es Angelina Jolie. Entonces,
la belleza es armonía. Por supuesto. La armonía es todo y por eso a nosotros nos enseñan y a veces algunos de nosotros trabajamos con compás, yo no, pero podemos ver videos de grandes inyectores en el mundo, como puede ser el doctor Arthur Swift, cuando usa su compás áurico para tomar medidas y es un placer verlo. Yo soy muy vaga para ese tipo de instrumentos, yo trabajo a mano alzada, estoy acostumbrada a eso. Eh, y uno también tiene un poco el ojo avispado para saber hasta dónde, y no todo el mundo tiene que tener las mismas medidas, pero sí tiene que tener una armonía. Como vos bien decís, la armonía es todo. No son todas Angelina Jolie, pero podemos sacar la mejor versión de esa misma paciente. Entonces, por eso, repito, es importante ver a qué médico estamos recurriendo, porque uno mismo como médico va al médico a hacerse esto, ¿no? Yo por lo menos no me inyecto sola, no me gusta, es un momento que me tomo para mí, ir y decir, bueno, me quiero colocar, necesito Botox, necesito esto, necesito lo otro, y también está en frenar hasta qué punto, para no tener eso que llamamos de pillow face, o esas caras que son todas iguales, o envejecer, parecer más viejas en base a un relleno dérmico, cuando uno está buscando lo opuesto precisamente. Entonces, Totalmente. Oye, y ahí. por cierto, bueno, y para despedirnos, pues necesito que me coloquen un relleno. Así es que Acá, tendré que ir. acá estoy. Necesito que me hagas una armonización facial urgentemente. Así es que yo espero, porque debo comentarles que Leila y yo y otra colega vamos a participar en un curso que se está llevando a cabo en Argentina. Vamos a hacer un módulo de medicina del envejecimiento y bueno, vamos a dar unas clases por ahí, pero se pretende que en algún momento yo vaya para hacer, digamos, unas clases presenciales. Entonces me daré el gusto y espero que me recibas como tu paciente. Te prometo no pedirte la cara de una famosa. No, no, igualmente por lo que veo, mucho te diría que no necesitas nada, porque es preciosa. Yo siempre digo que tu cara es única, el corte de pelo tuyo hay que tener esa cara para poder usarlo, no cualquiera se puede dar el gusto, y vos, tu armonía es perfecta, y no te hablo solo desde el cariño, porque uno dice, bueno, uno quiere a la persona y por eso la ve bella, vos sos bella siempre, así que, pero mi consultorio es tuyo, como siempre te lo digo, y te espero no con los brazos abiertos, con todos los brazos abiertos, muy abiertos y feliz. ¿Sí? Bueno, gracias, Leila. Ha sido un placer escucharte, verte, aunque sea por este medio. Ya tendré oportunidad de darte un abrazo y agradecerte siempre, siempre que estés al tanto de mí, que en cualquier momento que me comunico contigo estás ahí para contarnos de la vida y cómo nos va. Y Por entonces, pues, supuesto, muchas gracias. Te deseo a lo vos. mejor y prontito nos veremos. Nos vemos en septiembre en nuestro curso, pero si venís a la Argentina, no vamos a comer lo que voy a enseñar en el curso de medicina ortomolecular. Vamos a comer a lo argentino. Claro, Claro, yo quiero un bife. un bife, obviamente, claro que sí. Gracias por acompañarme en otra entrega de la doctora Silvia Cabrera Entrevista. Muy pronto estaré aquí mismo o en la plataforma que utilices para escuchar tus podcasts. Entérate más en mis redes sociales. Hasta la próxima.